Bienvenidos a Como Ríos de Agua Viva, con el pastor Alejandro Amorocho, de la Iglesia Cristiana Filadelfia. El tema de hoy lo he titulado ¿Cuál es tu Baal? En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos dice la palabra de Dios: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Las malas costumbres, los malos actos, los malos testimonios pueden pasar de una generación a otra. Incluso las amistades pueden llegar a influenciar en las personas cuando su personalidad y carácter es débil, lo cual puede incurrir a alejarse de lo moral y lo correcto, hasta llegar al punto de terminar adorando totalmente las cosas del mundo. Desde el capítulo 16, versículo 29 al capítulo 22, versículo 40 de Primera de Reyes, para que lo lean, encontramos a Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, cometiendo actos infames durante todo su reinado. Pablo Job, en su libro Los Libros Históricos, escribe lo siguiente, y cito: Acab era una extraña combinación de elementos buenos y malos. Fin de la cita. Este rey pudo haber sido un valiente militar, haber hecho prosperar a Israel materialmente, pero Acab era una persona muy débil en lo espiritual y moral, cometiendo los mismos actos pecaminosos de Jeroboam, introduciendo la idolatría, ofreciendo sacrificios a otros dioses paganos. Acab llegó al punto de construir un templo para adorar a Baal. Baal, en la lengua babilónica, es Belú o Bel, que significa Señor. Era el título del dios supremo de los cananeos. Su adoración procedía de Babilonia, madre de las abominaciones de la tierra. Así como Acab, hay personas que están andando, ya sea por dejarse arrastrar por las malas influencias, llegando a cometer peores actos pecaminosos en ellos y a su alrededor. El pecador que no siente ninguna clase de arrepentimiento, ni siquiera remordimiento de conciencia, siempre seguirá por ese camino. Así sean grandes empresarios, líderes, gobernantes. Entonces pregúntate, ¿soy una persona como Acab con esta combinación de elementos buenos y malos? Mire, nosotros como cristianos debemos examinarnos. He escuchado a algunos decir: es que soy así porque se me metió el espíritu demoníaco de Acab. Mire, lo que estas personas deben examinar en sus vidas es cómo están andando con el Señor. Si es que son débiles espiritualmente o es que su moral no ha cambiado y siguen siendo los mismos pecadores que eran antes. La palabra de Dios nos enseña allí y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo pueden leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Así como Acab, se puede estar cayendo en la idolatría, en las cosas del mundo. Se puede estar construyendo y levantando templos para adorar a otros señores, otros dioses, adorar a esos Baales, a esos dioses paganos. El asunto es que a estos falsos Baales pueden estar siendo idolatrados de diferentes maneras en nuestra vida. Puede ser con los placeres del mundo, el ser obsesivo a tener éxito cueste lo que cueste, sin importar si se maltrata a las demás personas, creyendo en objetos religiosos, en la vanidad, en el orgullo y muchas otras. Lo más triste es que dentro de la iglesia cristiana, algunos han levantado Baales, adoran y le dan la gloria más al pastor que a Dios. Con esto no estoy diciendo que no amemos a nuestros pastores y los respetemos, pero que nuestra roca y fundamento sea Jesucristo. Que si voy a tal iglesia, porque allí sí hay sanidades, allí sí está el Espíritu Santo. Se levantan altares de odios, se levantan altares de hipocresía, se levantan altares de religiosidad, se levantan altares de orgullo. Todos estos Baales, si no se les pone atención, si no son erradicados de nuestras vidas,
llegará el momento que nos apartarán de Dios y nos inducirán cada día más y más a una adoración mundana, al pecado. Nosotros debemos seguir al verdadero Dios, un Dios vivo, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que comprende, un Dios que bendice, un Dios que cumple sus promesas, un Dios de oportunidades, un Dios que perdona, un Dios que no escatimó en entregar a su propio Hijo unigénito para que fuese crucificado por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos nos enseña que el Señor ha preservado un remanente escogido por gracia que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, dice allí Romanos capítulo 11 versículo 4. Dios, Él, nos ha guardado por gracia como creyentes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios capítulo 2 versículo 6. Debemos estar seguros de no estar siguiendo ni adorando a ningún otro fuera de Dios. Y debemos enseñar a nuestras familias, a los que tienen hijos, a todo el mundo, que hay un solo Señor y ese es Dios, un Dios verdadero, un Dios vivo. La palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos dice el Señor allí en Mateo 6, versículo 24. La pregunta es: ¿tienes algún Baal al cual estás adorando? Y si estás adorando a algún Baal que te está persuadiendo a seguir a estos Baales y seguir el camino del pecado, recuerda que el único camino y la verdad y la vida es Jesús. Dios te bendiga. Si este estudio ha sido de bendición, visítenos en Facebook, Iglesia Cristiana Filadelfia, como Ríos de Agua Viva, Bogotá, Colombia.